¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Los escándalos por nepotismo continúan en el gobierno de Luis Arce Catacora. 2 ministros erosionan al movimiento al socialismo y el presidente se deshace de uno de ellos. En los últimos días salieron a la luz 2 denuncias de presunto nepotismo en el que incluyeron los ministros de Desarrollo Rural y Tierras y de Gobierno Wilson Cáceres y Eduardo del Castillo, respectivamente. El primero fue destituido ayer por el presidente Luis Arce Catacora, quien en un acto oficial demandó a las autoridades el respeto a los valores y la ética. En esta oportunidad, el presidente pidió mantener los principios, valores, ética y moral, además de pedir a las autoridades poner al servicio del pueblo la profesión y capacidad intelectual. El ahora exministro enfrentó un escándalo por posesionar como jefa de gabinete a Fabiola Gutiérrez, a quien en agosto pasado presentó como su esposa, tras denunciarse que una de sus primeras medidas fue presionar a los funcionarios de esta cartera de Estado para que renuncien. Posteriormente salió a la luz la denuncia por este caso de nepotismo. Al filtrarse el caso a los medios de comunicación, Wilson Cáceres aclaró mediante un comunicado que Gutiérrez no era su esposa y como constancia presentó un certificado de matrimonio. Este hecho generó duras críticas de diferentes sectores, incluido el movimiento al socialismo, e incluso ministros, entre ellos el titular de Justicia Iván Lima, le sugirió dar un paso al costado por los errores. En nuestro proceso de cambio, y muy especialmente en este proceso de recuperación de la democracia, es imprescindible que los valores y principios revolucionarios deben estar primero ante todo, justificó Luis Arce para proceder al cambio de ministros. El ministro del Castillo también fue objeto de críticas de diferentes sectores del movimiento al socialismo por algunas declaraciones y apariciones en la red, además de tener a su esposa como funcionaria en AGETIP. Para desvirtuar un caso de nepotismo, este Ministerio de Gobierno detalló mediante un comunicado los viceministerios, direcciones y otras oficinas dependientes de la cartera donde no figura la AGETIP. Según asambleístas del propio movimiento al socialismo, no se trata de que estén o no estén en la misma repartición estatal, sino que ambas personas figuran en el Ejecutivo, lo que se constituye particularmente en un conflicto ético. Recordaron que no es la primera vez que se presenta esta situación, ya que en el periodo de Álvaro García Linera como vicepresidente, la esposa de Del Castillo, Adriana Omonte Tames, era su jefa de gabinete y él trabajaba en el Senado como oficial mayor, ambos en lo que es la Asamblea Legislativa Plurinacional. Recordemos la figura del nepotismo que está plasmada en 3 normas del país: la Constitución Política del Estado, la Ley del Funcionario Público y el Código Penal. Los 3 documentos señalan las prohibiciones y la incompatibilidad de los funcionarios públicos al momento de ejercer el cargo dependiendo de la situación. La Ley 2027, en su artículo 11, inciso 2, prohíbe el ejercicio de la función pública en la misma entidad cuando existe una vinculación matrimonial o grado de parentesco hasta el 2º grado de consanguinidad y 2º de afinidad conforme al cómputo establecido por el Código de Familia. Puede ser legal, pero el dilema es ético. Analistas consultados consideran que las autoridades de todos los estamentos aprovechan sus cargos para favorecer a sus familiares, amigos con diferentes cargos,
lo que va en desmedro de profesionales que tienen suficientes méritos para ocupar cargos en la función pública. Las autoridades justifican que no hay nepotismo porque no trabajan en la misma repartición, pero estos influyen para que opten cargos en otras entidades, usan sus cargos como facultades discrecionales de usar o abusar de su posición para conceder cargos públicos, sostuvo un analista que pidió guardar su nombre en reserva. A continuación escuchemos las palabras de integrantes del Movimiento al Socialismo, de Comunidad Ciudadana y otros que cuestionan que en el gobierno de Luis Arce Catacora existan estas denuncias de nepotismo. Aseguran que lo correcto es que los ministros que estén involucrados en estos actos den un paso al costado. Además, cuestionan la situación del ministro de gobierno porque suponen que el tema no es legal, pero el dilema es ético. Escuchemos y luego continuamos. Yo personalmente no quisiera que me vote el presidente y personalmente yo no quisiera que en ningún momento alguna autoridad me esté votando del trabajo. Antes de que me vote prefiero retirarme. Esa es la actitud que debe tomar una autoridad, más que todo cuando es de confianza a quienes uno siempre ha asumido. Tengamos la hidalguía, las autoridades que están directamente asumiendo el rol de autoridad, de tener directamente dar un paso al costado antes de estar llegando al extremo de pedir ante autoridades y exigir sus denuncias. Vamos a darle, a partir de las señales que nos ha dado hoy el presidente Arce, vamos a darle el beneficio de la duda al presidente Arce. Él tomará una decisión, pero debe actuar con la misma rigurosidad, porque no se trata de permitirles a unos y ser favorables con otros. Aquí no es un tema de compadreríos. No solamente hay que ver el tema legal. El presidente habló de que hay que gobernar con honestidad, con ética y con moral. Y claro, por ejemplo, el que don Wilson Cáceres no haya estado casado con la señora Fabiola Gutiérrez no es un tema legal, es un tema ético, es un tema moral, porque legalmente no era su esposa. Entonces legalmente no hay nepotismo, ¿no? Era su pareja, su concubina, su enamorada, lo que usted quiera llamarle. Tenía una relación afectiva. Sucede que en las últimas horas se ha conocido que la esposa del ministro de Gobierno ha sido designada como una funcionaria en la AGETIC. De ilegal no tiene absolutamente nada malo. No tiene. Se ha conocido también que el hijo del ministro de Salud, el doctor Edgar Pozo, también ha sido designado como el jefe jurídico de la Caja Nacional de Salud. Legal o ilegal, o sea, no hay nada ilegal, pero no está bien. Hay tanto profesional en este país, hay tantos abogados, hay tanta gente capaz que puede ejercer esos cargos, y sucede que, bueno, si lo hayan elegido en el gobierno de Yanine Áñez, que era algo muy difícil, fuera diferente, ¿no? Si sucede que los familiares llegan a los cargos y claro, se encuentran con que un familiar suyo ya está trabajando, no tendría pues razón de ser el cuestionar el tema. Pero sucede que posesionan a un familiar, en este caso a el ministro de Gobierno, y su esposa también es a los días designada como funcionaria de la AGETIC. En el caso del ministro de Salud, el doctor Edgar Pozo, es posesionado en el cargo y días después su hijo es designado como jefe de la unidad legal de la Caja Nacional de Salud. No está bien. No es un tema ilegal, no es un tema de leyes, pero no está bien. Si usted va a aceptar un cargo público, tiene que saber lo que le va a traer consigo el que usted trabaje en la función pública. Si no, no se meta, pues, ¿no? Si no, no acepte la invitación o piénsela 2 veces. Y no se trata aquí de que el esposo tenga que mantenerla a la mujer. Si uno es profesional, pues de repente podrá
trabajar en el sector privado, ¿no? Pero no está bien, no se ve bien. Pasó en el gobierno de Evo Morales, había mucha gente que empezó a intercambiar, ¿no? O sea, el ministro mandaba a su esposa, a sus hijos a otro ministerio, y el ministro que aceptó a los familiares del ministro de acá le mandaba a los de allá. No está bien, no está bien lo que se está haciendo, por lo menos en estos dos casos específicos. Porque hemos hablado de un cambio, ¿no? Lo que hacía Yanine Áñez tampoco era delito, se podría decir, pero no estaba bien que empiece a acomodar a sus amigos en las embajadas, en los consulados, en los ministerios. No los designaba ella, pero obviamente tenía el control del aparato estatal. Hay reacciones a raíz de lo que se estaba gestando en las últimas horas. El diputado del MAS, don Daniel Rojas, escuché lo que dice. Dijo que así como se destituyó, dice, a don Wilson Cáceres, también y con la misma vara se debe medir a todos. La ministra de Trabajo ha contratado como su director al señor Nogales, que tiene a su hermano trabajando como técnico en la misma unidad. Comunidad Ciudadana denunció un nuevo caso de nepotismo, esta vez en el Ministerio de Trabajo, donde tenían contratados a 2 hermanos en ese ministerio, por lo que harán una petición de informe a esa autoridad. Lo que estamos denunciando es que la ministra, sabiendo que se está incurriendo en casos de nepotismo en el Ministerio de Trabajo, ha contratado a personas a pesar de que existe nepotismo, a pesar de que existen faltas éticas. Lo que estamos pidiendo el día de hoy es que nos presenten informes escritos todos los ministros sobre el personal que se ha ido contratando para ver si cumplen con todos los requisitos de los cargos. En el MAS piden que la sanción sea igual para toda autoridad que incurre en nepotismo. De comprobarse, así como se comprobó al hermano Wilson Cáceres, de destituirlo, también si hay ministros implicados también con esa misma situación, exigimos también que se mida con la misma vara a todos. Yo creo que nuestro hermano Lucho no se equivoca y no se va a equivocar. Yo creo que él es nuestro máximo presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, y yo creo que con esa misma vara que ha medido el hermano Wilson Cáceres va a medir a todos los ministros. Esas fueron las palabras de algunos representantes del movimiento al socialismo, de Comunidad Ciudadana y otros que cuestionan que la esposa del ministro de gobierno esté trabajando en una repartición del Estado. Estos escándalos vienen cuando no ha pasado ni un mes de la gestión de Luis Arce Catacora en el gobierno del movimiento al socialismo 2.0 que tanto anunció que sería la renovación del MAS. A 21 días de haber sido posesionado, el ministro Cáceres fue destituido. Cuando se hizo pública la denuncia de que Cáceres tenía como jefa de gabinete a su esposa, al entonces ministro de Desarrollo Rural y Tierras, no solo negó la relación y dijo estar casado con otra mujer, sino que pidió al medio que denunció el caso que deje de desinformar. Un instructivo en el que les pedía a los funcionarios dependientes de la cartera de Desarrollo Rural y Tierras presentar sus renuncias encendió todas las alarmas. El documento fechado del 26 de noviembre, firmado por la jefa de gabinete Fabiola Gutiérrez Domínguez, decía que era orden del entonces ministro Wilson Cáceres Cárdenas. Un día después de la emisión de este instructivo, se denunció y se relacionó el nombre de la jefa de gabinete con una declaración que Cáceres realizó el 14 de agosto, cuando recibía libertad condicional, luego de haber sido detenido por tener en su domicilio vehículos del Estado. Entonces, Cáceres fungía como dirigente de la Federación Departamental de Interculturales de Santa Cruz. Wilson Cáceres en ese entonces declaró a la prensa que Fabiola era su esposa, mientras que le tomaba de la mano. Casi 3 meses de aquel evento, la nombraba jefa de su gabinete, luego de haber recibido la confianza del presidente Luis Arce Catacora para dirigir la cartera de Desarrollo Rural y Tierra. ¿Qué pasó? Cuando se hizo pública la denuncia de que el ministro Cáceres había nombrado jefa de gabinete a su esposa, el ex dirigente intercultural
emitió desde su ministerio el 27 de noviembre una aclaración pública en el que negaba estar casado y tener vínculo familiar alguno con Fabiola Gutiérrez, agregando que si la mujer estaba en ese cargo era por su idoneidad, experiencia y capacidad profesional. Incluso exigía que se deje de desinformar a la población con noticias falsas. Además afirmó que estaba casado con la ciudadana boliviana María MRT. Mientras tanto, las críticas en las redes sociales iban aumentando y pedían la renuncia de Cáceres. Ese mismo sábado y pocas horas después de que hiciera esa declaración pública, el nuevo comunicado no solo cambió el tono del mensaje, sino que, aduciendo compromiso con la transparencia en la gestión pública, anunció que su jefa de gabinete era cesada en esas funciones. Y la mentira salió a la luz. El lunes, 3 días después de desatado el escándalo, Wilson Cáceres terminó confesando lo que había negado desde el viernes, que Fabiola llegó al cargo de jefa de gabinete no solo por su idoneidad, experiencia y capacidad profesional, sino que también mantuvo una relación amorosa con ella. En los meses pasados yo mantuve una relación con la doctora Gutiérrez cuando el señor Arturo Murillo, ministro de Gobierno del Gobierno en transición, nos persiguió. Tuve que precautelar la imagen mía y de la doctora. Es por esa situación que yo mencioné en ese momento que teníamos una relación. Sin embargo, la relación no fue próspera, le dijo al programa Detrás de la Verdad. Wilson Cáceres también dijo el lunes que estaba en un proceso de divorcio con María RT y que hace más de un año no estaba con ella. Pidió disculpas a su familia, especialmente a sus hijos, por el mal momento que pasaban y se comprometió a actuar en el marco de la transparencia, corrigiendo algunos errores, si es que lo sabía. A eso se sumó la declaración que hizo María RT a un medio de comunicación. Aclaró que estaba separada del hasta entonces ministro, que no desde hace un año como él había sostenido. Lo único que deseo con esta entrevista es hacer saber que yo soy separada, no convivo con el ingeniero Wilson Cáceres, no quiero que saquen mi nombre en este tema. En la Defensoría Servicio Legal Integral Municipal SLIM dejé conocimiento de esta separación. Estamos en trámites de divorcio, explicó. La destitución de Wilson Cáceres no tuvo tiempo de cumplir con el compromiso que había hecho el lunes de corregir algunos errores, si es que lo sabía, pues este martes el presidente Luis Arce Catacora decidió apartarlo del cargo y lo destituyó, y puso en su lugar a Edwin Ronald Characayo Villegas. De este modo, la instrucción de renunciar a sus cargos a los funcionarios de la cartera de Desarrollo Rural y Tierras, un lío de faldas y una mentira, convirtieron al ex dirigente de la Federación Departamental de Interculturalidades en Santa Cruz en el primer ministro del gobierno de Luis Arce Catacora en ser destituido de su cargo a tan solo 21 días de haber sido posesionado en el cargo. A continuación te invitamos a dejar tus críticas y comentarios sobre este escándalo que rodea al gobierno de Luis Arce Catacora, las voces del nepotismo en las carteras ministeriales. Las denuncias están para el Ministerio de Gobierno, de quien dicen que la esposa del ministro del Castillo estaría trabajando en AGETIC, y aseguran que el dilema no es legal, pero sí ético. Posteriormente está el escándalo del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Wilson Cáceres, quien hace poco fue destituido del cargo por poner a su pareja sentimental como jefa de gabinete. Y también se oyen voces del Ministerio de Trabajo, porque ahí también habrían denuncias.
Al respecto, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Ustedes creen que es oportuno que el gobierno de Luis Arce Catacora asuma acciones sobre estas denuncias? Porque lo contrario sería un mal inicio para el gobierno de Luis Arce Catacora y no se lograría diferenciar de lo que fue el gobierno del movimiento al socialismo cuando Evo Morales era presidente. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.